El límite superior de la mano es un plano horizontal que pasa por el pliegue cutáneo inferior de la muñeca, que marca el talón de la mano. El límite inferior llega a la extremidad de los dedos. En la palma identificamos la eminencia tenar, la eminencia hipotenar y entre ellas la celda palmar media. El nervio mediano entra en la palma entre el tendón del palmar mayor y del palmar menor. Siguiendo su trayecto a unos 2 centímetros del talón de la mano, encontramos el ramo tenariano de dirección casi horizontal. El nervio cubital llega a la mano entre el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. En la palma de la mano distinguimos 3 regiones. Región palmar media, por fuera de ella la eminencia tenar y por dentro la eminencia hipotenar. En la región palmar media, superficialmente hallamos la aponeurosis palmar superficial, de forma triangular a la manera de abanico. El músculo palmar menor, en su inserción distal, abre y despliega sus fibras para reforzar la aponeurosis. Sobre la eminencia tenar observamos el músculo aductor del pulgar. Debajo de él, el músculo oponente del pulgar. Reclinándolo hacia afuera, queda al descubierto el fascículo superficial del flexor corto del pulgar que cubre al flexor largo propio del pulgar. Por debajo de este tendón, el fascículo profundo del flexor corto del pulgar. Debajo de él, ubicamos las fibras horizontales del aductor del pulgar. En la eminencia hipotenar hallamos el aductor del meñique, por fuera de él el flexor corto del meñique que ha sido seccionado y por último las fibras correspondientes al oponente del meñique. El ligamento anular anterior del carpo emite prolongaciones fibrosas que se insertan sobre el hueso pisiforme y forman un canal osteofibroso para el paso de la arteria cubital. En la preparación, vemos cómo la arteria cubital atraviesa el desfiladero óseo junto con el nervio cubital. Este es el canal de los vasos cubitales o canal de Guyon. Sus prolongaciones se continúan con el ligamento anular del carpo. La arteria radial se anastomosa con la arteria cubital a través de la rama radiopalmar. Se constituye así el arco palmar superficial. La arteria cubital emite la arteria cubital profunda relacionada con el nervio cubital y hueso pisiforme. El trayecto continúa descendente y hacia afuera y se anastomosa con la radiopalmar. De la convexidad surgen las ramas digitales. Ubicamos los troncos nerviosos: nervio cubital con su rama superficial, nervio mediano, las ramas digitales y detallamos en la eminencia tenar el ramo tenariano. El sistema de represión con acrílicos en un miembro inferior fetal, con látex en un miembro adulto, nos demuestran la anastomosis radiopalmar que se efectúa en el arco palmar superficial. Siguiendo las arterias digitales, observamos los anillos nerviosos que las ramas nerviosas digitales suelen formarle. A nivel de la articulación metacarpofalángica, se dividen en sendas colaterales de los dedos que, con sus homólogos nerviosos, descienden hasta los pulpejos. Detallamos la inervación de la eminencia tenar por el ramo tenariano. Ubicados ahora en la región palmar media, tomamos el tendón del flexor común superficial de los dedos. Por detrás de él, ubicamos el tendón del flexor común profundo de los dedos. Nos acercamos a la inserción proximal de los músculos lumbricales.
apreciamos el detalle de la inserción distal sobre el aparato extensor de los dedos. Descendiendo con los tendones flexores, ubicamos ambas lengüetas del flexor superficial a través de las cuales pasa el flexor profundo. Ubicados en la región palmar, situamos el nervio y arteria cubital. Reclinamos la masa del flexor común superficial y profundo de los dedos, accediendo de esta forma al plano profundo de la palma de la mano. Ubicando los músculos de la región hipotenar, procedemos a reclinarlos. Aductor del meñique, flexor del meñique. Ubicamos así el arco palmar profundo. Distinguimos en su formación la arteria cúbito-palmar, que se ubica externa con respecto a la apófisis unciforme del hueso ganchoso, realizando un recorrido horizontal hacia afuera. Nos dirigimos a la eminencia tenar y separamos sus músculos. Ubicamos el primer hueso metacarpiano y, desarticulándolo del trapecio, procedemos a retirarlo. Las fibras del fascículo horizontal del aductor del pulgar cubren el arco palmar profundo. Lo desinsertamos y descendemos. Ubicamos el arco en su totalidad. Este se halla formado por la arteria radial que, contorneando por detrás la base del primer hueso metacarpiano, se dirige en busca de la arteria cúbito-palmar, cerrando el círculo arterial. Retomando la preparación, ahora en una vista lateral, ubicamos los músculos de la eminencia tenar. Procedemos a desinsertarlos y descenderlos. Accederemos de esta forma al plano óseo del primer hueso metacarpiano. Este ha sido seccionado. Ubicamos el trapecio y la base del metacarpiano. Retiramos el hueso metacarpiano para apreciar en detalle la relación existente entre la arteria radial, que contornea dorsalmente la base de metacarpiano y hueso trapecio para formar el arco palmar profundo. Dirigiéndonos ahora a la región palmar, ubicando el plano de los huesos metacarpianos, detallamos los músculos interóseos palmares, el fascículo horizontal y oblicuo del aductor del pulgar. Al reclinarlo, apreciamos el músculo interóseo dorsal del primero y segundo espacio. Nos dirigimos al dorso. Hallamos el plano de los extensores, común y propio del dedo índice, los extensores común del dedo medio y anular, y dirigiéndonos al dedo meñique, detallamos el tendón del extensor común del meñique y propio del mismo. En ciertas oportunidades suelen existir bandeletas fibrosas que unen los tendones extensores comunes. El aparato extensor de los dedos, mediante un complejo de fibras, actúa sobre las falanges. En ellas intervienen elementos musculares de la región de la mano. Ellos son, por un lado, los músculos interóseos, con su inserción proximal en los huesos metacarpianos, y por otro, los músculos lumbricales. El tendón extensor central, a nivel de la cabeza de la primer falange, se divide en tres lengüetas, una central y dos laterales. Sobre ellas actúa el tendón del músculo interóseo y el tendón del músculo lumbrical, que refuerzan esta bandeleta central para terminar a nivel de la tercer falange en un tendón conjunto distal. Lateralmente, apreciamos el detalle del músculo lumbrical. Este actúa sobre la bandeleta lateral del extensor del dedo. Emite dos naturalezas de fibras: las fibras oblicuas externas, que siguen paralelas a ellas hasta el tendón conjunto distal, y las fibras oblicuas internas, que se cruzan a nivel de la segunda falange. En el dorso de la mano ubicamos el músculo interóseo dorsal del primer espacio y el plano muscular correspondiente al resto de músculos interóseos dorsales.
La lesión del nervio mediano a la altura de la muñeca produce la mano simia. En ella hay una atrofia tenariana y no se opone el pulgar, que está en abducción. La lesión del cubital se caracteriza por la mano en garra para el cuarto y quinto dedo. La primera falange de los dedos está en hiperextensión y la segunda y tercera en flexión. La parálisis de los interóseos palmares impide la aproximación de los dedos. La lesión de la rama motora del radial produce la mano péndula. Incidimos el pliegue de la eminencia tenar, separamos los colgajos cutáneos, disecamos la grasa tenariana y en su profundidad descubrimos el nervio mediano. Realizamos una incisión vertical del lado cubital. Reclinamos los colgajos y en la profundidad encontramos el nervio cubital entrando en la eminencia hipotenar. Retomando la región palmar, hemos realizado la inyección con acrílicos de las vainas sinoviales digitocarpianas. Sobre los tendones flexores se ha reflexionado el sistema de la vaina digitocarpiana interna. Apreciamos el detalle cómo la vaina envuelve totalmente a los tendones flexores. Dirigiéndonos hacia la eminencia tenar, ubicamos el tendón del flexor propio largo del pulgar. Este posee una vaina individual, la digitocarpiana externa. Procediendo a realizar el descenso de los músculos flexores, evidenciamos en forma clara la vaina digitocarpiana externa. Detallamos en ella la totalidad de la superficie sinovial que es cubierta en el tendón. Este aparato flexor atraviesa desfiladeros osteofibrosos a nivel de las primeras y segundas falanges de los dedos. La situación de los mismos permite el accionar conjunto de ambos flexores. Separándolos, nuevamente detallamos la situación de perforado y perforante de los tendones superficial y profundo. Dirigiéndonos al dorso, ubicamos los tendones del segundo y primer radial externos, la relación que existe entre ellos y la arteria radial. Se ha reflexionado el sistema sinovial extensor. Apreciamos claramente cómo la vaina de deslizamiento del aparato extensor envuelve cada uno de los tendones. Sobre la región de la muñeca separamos en la totalidad el aparato extensor. Dirigiéndonos ahora al plano articular, ubicamos el primer metacarpiano, que mediante la articulación metacarpofalángica se relaciona con la primera falange y esta, por la interfalángica, con la segunda falange del pulgar. El resto de huesos metacarpianos, mediante la articulación metacarpofalángica de los cuatro últimos dedos, se relaciona con las primeras falanges de ellos. Estos, mediante la articulación interfalángica proximal y la interfalángica distal, se relacionan con las restantes falanges. La articulación trapecio-metacarpiana es del tipo de encaje recíproco y las superficies tienen forma de silla de montar con sus ejes transversales rotados 90 grados entre sí. Esta configuración especial le permite al pulgar el movimiento de oposición. Este pone en contacto el pulpejo del pulgar con los pulpejos de los cuatro últimos dedos. La abducción del pulgar lo separa de la línea sagital. La aducción lo acerca. En el movimiento de circunducción, el pulgar forma un cono de base externa.
La aducción del meñique acerca a este a la línea sagital y la abducción lo aleja. La flexión de la primera falange con la extensión de las otras dos es producto de la acción de los músculos lumbricales e interóseos. Los músculos flexores producen la flexión de las tres falanges de los dedos sobre los metacarpianos. Los interóseos dorsales separan a los dedos de la línea media de la mano. Inversamente, los interóseos palmares los aproximan a esta. La mano se halla constituida por un sistema óseo complejo, el esqueleto de la mano. En él distinguimos el carpo, el metacarpo y los dedos. Nos acercamos al carpo. En su primer fila ubicamos de fuera hacia adentro el escafoides, semilunar, hueso piramidal y hueso pisiforme. En la segunda fila el trapecio, el trapezoide, el hueso grande de ubicación central y el hueso ganchoso. Ambas filas, proximal y distal, se articulan a nivel de la línea mediocarpiana. En la segunda fila del carpo, el trapecio y trapezoide se relacionan con las bases del primer y segundo hueso metacarpiano. El hueso grande con el segundo y tercer hueso metacarpiano. Y por último, el hueso ganchoso se articula con las bases del cuarto y quinto hueso metacarpiano. Constituyen así la línea articular carpo-metacarpiana. Los huesos metacarpianos son numerados de 1 a 5 desde afuera hacia adentro. El esqueleto de la mano continúa con las falanges, primera y segunda para el pulgar, primera, segunda y tercera para el resto de los dedos. De esta forma, se constituye un eje óseo en torno del cual actúan las fuerzas de los tendones extensores y flexores. Detallamos en el dedo medio la ubicación y el eje del sistema osicular.